Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Sin el Espíritu Santo es imposible entender. Y leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin el Espíritu Santo es imposible entender. Y aquí estamos trabajando un tema acerca de si Jesús habló, acerca de estos temas escatológicos de los últimos tiempos a los discípulos, y nos hemos dado cuenta que sí habló. La pregunta no sería si Jesús habló a los discípulos, sino qué tanto entendieron los discípulos. La misma pregunta que podemos hacernos nosotros hoy en día no es si Jesús habla en nuestra vida o no, sino qué tanto nos cuesta entender a Dios. Y quiero darme a entender con lo siguiente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro de las personas. Solamente venía sobre ellos y los empoderaba sobre un momento, para una ocasión especial, para una tarea específica. Y sobre todo era sobre profetas, reyes y sacerdotes. Cuando Jesús viene y está aquí con sus discípulos, aún el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. Recordemos que aún dice que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él. Y sobre los discípulos vino el día del Pentecostés, después de la resurrección de Jesucristo. De ahí en adelante es que los discípulos marcan una pauta y una historia totalmente distinta acerca del conocimiento que Jesús les había dado y que ellos no habían entendido la revelación porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Vemos Pablo lo que habla allí en esto que estamos leyendo en la primera carta a los Corintios, y él está enseñando, dice desde el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí viene el texto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Sin el Espíritu Santo es imposible entender la palabra de Dios. Muchos podrán leer, podrán argumentar, podrán dar un contexto, podrán dar una interpretación, pero no lo que la palabra de Dios quiere. Por eso el Señor nos enseña a escudriñar. Dice escudriñar las Escrituras, significa cavar hondo. En lo profundo es donde están los tesoros más grandes. Y Él nos invita a cavar hondo. Vemos esto que nos está enseñando Dios a través de Pablo, que cuando nacemos de nuevo, Juan 1:12, realmente el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y Él es quien nos revela la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios necesitamos tres cosas muy importantes. 1, oración. No puedes leer la palabra de Dios sin oración, sin un tiempo con Dios. 2, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nos revele lo que estudiamos de la palabra de Dios, del verbo. Y 3, ahí sí estudiamos. No entramos a estudiar creyéndonos los chachos y creyendo que nos sabemos todas. La palabra de Dios nos enseña que primero necesito oración. Era lo que Jesús hacía, es el ejemplo. Después le pido al Espíritu Santo que me guíe, me revele, me instruya, me redarguya, me corrija, me guíe a toda verdad. Y ahí sí estudio la palabra. Entonces ya no la estoy estudiando solo. Cristo y el Espíritu Santo están conmigo. Por eso la puedo entender. Y desde el libro
de Daniel nos enseñaba que en los últimos tiempos los entendidos entenderán. Por eso es que hoy en día hay más revelación, la revelación es progresiva. Lo que a los antiguos no les fue dado a conocer, hoy en día hay más revelación porque la venida de Cristo está cerca. Déjame mostrarte rápidamente acerca de los discípulos cómo no entendieron muchas cosas, y no significa que Jesús no las hubiese hablado, significa que ellos no las entendieron. En todas las parábolas que habla Jesús, muchas nos hablaban de escatológicamente de los últimos tiempos. Cuando vemos, por ejemplo, Jesús hablaba a las multitudes acerca del fracaso de los hombres, hablando de la parábola del sembrador y de la parábola del trigo y la cizaña. Hablando de la parábola del sembrador, estaba hablando acerca de la iglesia primitiva, del planteo de su iglesia. Y la parábola de la cizaña es la falsificación que Satanás usaba y también metía dentro de la iglesia. Nos hablaba acerca del reino de Cristo establecido y la resistencia de Satanás. Cuando vemos la parábola de la mostaza y de la levadura, nos habla de las dificultades a través de los siglos que atravesaría la iglesia. La mostaza, esta parábola nos habla de un gran crecimiento de corrupción externa, y la parábola de la levadura nos habla de un levantamiento de corrupción interna dentro de la misma iglesia. Por eso es que hay tantas denominaciones que el hombre ha puesto, porque Dios nunca puso los nombres de las denominaciones. Dios nos llama solamente hijos de Dios. Necesitamos ser Cristos pequeños, cristianos, hijos de Dios. Nosotros no tenemos denominación. Pero cuando vemos Jesús hablando a los discípulos, primero a las multitudes, les enseñó la parábola del tesoro, de la perla y de la red. El propósito de Cristo en establecer su reino. En la parábola del tesoro nos habla acerca de Israel, su tesoro, pero también habla acerca de la perla y está hablando de la iglesia. Y también nos habla de la parábola de la red, es el tiempo final, el destino final entre el bien y el mal. Mira que Jesús sí habló de todos los tiempos finales. Necesito estudio y necesito entender la palabra completa de Dios. Y aquí nos damos cuenta que el problema no era que Cristo lo hubiera hablado, sino que los discípulos lo entendieran. Mira en Mateo 13, para dar algunos ejemplos, cómo Jesús empieza a hablar por parábolas y empieza a hablar la parábola del sembrador. Dice que vienen la madre y los hermanos a preguntar por él y él está discipulando y estaba hablando a sus discípulos, dice. Y cuando le dicen, ahí vienen a preguntarte, dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en el capítulo 13 de Mateo dice que salió de su casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente y entrando él en la barca. Esto es tipo de la iglesia, la barca es tipo de Jesucristo y Cristo es tipo de la iglesia, en Él estamos seguros, la iglesia está salva en Él. Aquí empieza el Señor a hablar de la iglesia y empieza a hablar por parábolas y habla de la parábola del sembrador y la explica, pero más adelante habla acerca de la parábola del trigo de la cizaña y está hablando de la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura y mira cómo aquí en Mateo capítulo 13, versículo 36, dice la palabra de Dios. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mira que no entendieron. Jesús les estaba enseñando y la parábola del trigo y la cizaña nos habla acerca de la segunda venida, la separación de unos al lago de fuego y azufre y de otros al reino de su Padre, al reino milenial. Y no entendieron. Jesús habló, pero no entendieron. Entonces tuvo que explicarles esta parábola. Y por eso el Señor dejó muchas parábolas. De hecho, vemos cómo aquí el Señor habló acerca de la iglesia, hablando de la perla, hablando cómo entra en el arca. Habló exacto en la parábola de la fiesta de bodas, acerca de que como Israel les rechazó, vino a los suyos y los suyos no les recibieron, Él extiende su invitación a todo el mundo. Estos son los gentiles. Y aquí está hablando de la iglesia.
Habla en la parábola de las 10 vírgenes, y esto tiene que ver con la iglesia de Filadelfia y la Odisea, una iglesia tibia y una iglesia llena de amor. La iglesia llena de amor es la que se va a ir en el rapto, la iglesia tibia es la que se va a quedar. 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas. Esta parábola también nos habla del rapto. Y de hecho, en esta parábola de las 10 vírgenes nos habla que cuando ellas fueron por el aceite y volvieron, se cerró la puerta. Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Aquí se abrió una puerta y esa puerta se cierra. Y esa puerta se vuelve a abrir en Apocalipsis capítulo 19. Parábola del trigo y la cizaña nos habla de la segunda venida de Cristo. Parábola de la fiesta de las bodas nos habla de la iglesia. Parábola de las 10 vírgenes nos habla del rapto. Mira cómo Jesús habló de todo. El problema no era si Jesús lo hablaba, sino si se podía entender. Y en los discípulos el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. Después de que Cristo viene y ellos son bautizados en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la historia cambia. Y son tremendos hombres de Dios y hablaban acerca de que la sombra de Pedro aún sanaba personas y cómo la predicación de él eran 3,000 personas que se convertían. El poder de Dios en ellos y teniendo la revelación, mira las cartas de Pedro en el Nuevo Testamento, todo lo que él habla, todo lo que él enseña, esta revelación no la tenía él. Mira la revelación que tiene Juan acerca del Apocalipsis. Mira todo lo que hablan ellos de hermoso después de que el Espíritu Santo mora en ellos. Por eso, sin el Espíritu Santo es imposible entender la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible entender los sazones y los tiempos de Dios. Por eso el Señor habla a la iglesia de Tesalónica y dice: a ustedes no los va a sorprender como ladrón en la noche, porque ustedes no son de los de la noche, ustedes son de día, ustedes no son de las tinieblas, ustedes son de la luz. Por ejemplo, el Señor habló para concluir acerca de la iglesia, pero los discípulos no entendieron. Y Pablo trae esta revelación de la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Éfeso les revela lo que es la iglesia, que es lo que estamos estudiando los domingos. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién la fundió? ¿Para qué es la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra? ¿Para qué necesitamos una iglesia? Entre otras preguntas. Las respuestas se encuentran en la palabra de Dios, pero principalmente en la carta a los Efesios. Efesios significa la deseada. Aquí es donde está la revelación del misterio de la iglesia, dada a Pablo y escrita en la palabra de Dios para todos nosotros, porque aun cuando antes habló, nunca entendieron. El Señor dice que cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Sin el Espíritu Santo de Dios es imposible. Juan 15:15 dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira qué hermoso lo que nos muestra la palabra de Dios, cómo Jesús sí habla. Y Jesús en Hebreos capítulo 1 nos dice que habiendo hablado Dios de muchas formas, ahora nos habla por el Hijo, ahora nos habla por la palabra de Dios, por el Verbo hecho carne, pero necesitamos del Espíritu Santo para poder entender esta preciosa palabra de Dios, porque este libro no es la carta de Nacho, este libro no es una escritura de Gabriel García Márquez. Este libro es la mente de Dios, es la palabra, lo que ha salido de los labios de Dios expresados en un papel. Esta Biblia, estos libros, son el pensamiento, el deseo, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para que todos escudriñemos, podamos entender y sacar esos tesoros preciosos que solamente a través de la oración, con la guía y la revelación del Espíritu Santo y el estudio teológico profundo, pero de una manera hermenéutica, ordenada y bíblica, es que podemos entender muchas cosas que una mente natural no entiende. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, por tu palabra, por lo que nos enseñas, y gracias porque sabemos que sin el Espíritu Santo es imposible entender. Y veo cómo tú hiciste tantas preguntas a los discípulos: ¿quién soy yo?
Y ninguno respondió, el único fue Pedro. Ni siquiera estaban con él y nunca le conocieron mientras estuviste acá, Señor. Veo cómo preguntabas, ustedes saben a dónde voy y cuál es el camino. Y la respuesta era, no sabemos a dónde vas, mucho menos cuál es el camino. Se nota que escucharon a Jesús, pero parecía que no entendían nada. Y eso también es una pregunta que ahonda para nosotros. Cuando Jesús habla, ¿realmente entendemos? Porque el problema no es si Jesús ha hablado, sino el problema es por qué nos cuesta entender. Padre, dejamos esta pregunta al aire y dejamos este tiempo y toda nuestra vida en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.